Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de esa energía que nos impulsa a descubrir nuevos horizontes, especialmente cuando se trata del apasionante y a veces enigmático mundo del espectáculo. Y hoy, párense porque la emoción está garantizada. Hoy nos sumergimos de lleno en el corazón de Turquía, en el brillo y las sombras de sus estrellas, en los amores que nacen y se desvanecen, en los secretos que se esconden detrás de las cámaras, y por supuesto, en el inevitable drama que acompaña a la fama. Hoy, amigos, nos centraremos en dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las novelas turcas, dos nombres que han robado el aliento de millones de espectadores en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja televisiva que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, un fenómeno televisivo que trascendió fronteras y que para muchos dejó una huella imborrable en sus corazones. Y es que la química entre Demet y Can era explosiva. Literalmente traspasaba la pantalla. Sanem, una joven soñadora, llena de ilusiones y con un corazón noble, y Can, un fotógrafo atractivo, enigmático y con un pasado misterioso. Su historia, llena de enredos, malentendidos, risas, momentos de ternura, y por supuesto, ese amor que parecía desafiar todas las barreras, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. La conexión entre ellos era innegable, palpable, real. ¿Quién no se enamoró de esa pareja? ¿Quién no deseó tener un Can Yaman en su vida? Pero como suele suceder, la realidad a veces es mucho más compleja y enrevesada que la ficción. Y hoy vamos a desentrañar los entresijos de sus vidas, a explorar los rumores, las especulaciones, las verdades a medias y, sobre todo, a analizar qué pasó después de que las luces se apagaron y las cámaras dejaron de grabar. ¿Qué ocurrió con ese amor que parecía tan fuerte? ¿Por qué después del éxito arrollador de Erkenci, la relación entre Demet y Can se enfrió, se tensó, hasta llegar a una distancia que aún hoy es evidente? ¿Qué secretos esconden sus vidas? Y lo más importante, ¿cómo se entrelaza todo esto con una inesperada lesión y unas imágenes que revelaron más de lo que se pretendía? Prepárense porque la historia que vamos a contarles está llena de giros inesperados. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante misterio, me gustaría recordarles algo muy importante: si son nuevos en mi canal, suscríbanse. Activen la campanita. De esa manera, no se perderán ni un solo vídeo con las últimas novedades del mundo del espectáculo, con los chismes más jugosos, con análisis a fondo de sus series y actores favoritos. Aquí en mi canal les aseguro que siempre encontrarán información de primera mano, análisis profundos y sobre todo, la opinión más sincera y objetiva. No se arrepentirán. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Como les decía, Demet Özdemir y Can Yaman. Una pareja televisiva que con su talento y carisma, conquistó los corazones de millones de personas. Erkenci fue mucho más que una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus amores y desamores, sus secretos y mentiras, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. Su relación era, ¿qué les puedo decir? Pura fantasía. Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, con una personalidad vibrante, llena de energía y con una inocencia que la hacía aún más encantadora. Y Can, un fotógrafo exitoso, atractivo, misterioso, con un pasado que lo atormentaba, pero con un corazón de oro. La conexión entre ellos era inmediata, evidente. Sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, sus conversaciones llenas de chispa y humor, todo ello creaba una atmósfera mágica que nos transportaba a un mundo de ensueño. Y claro, la química entre los actores, Demet Özdemir y Can Yaman, era innegable. Se notaba la complicidad, el respeto, la admiración mutua. Sus interpretaciones eran tan convincentes que el público no pudo evitar creer en su amor. ¿Quién no suspiró con sus escenas románticas? ¿Quién no se emocionó con sus momentos de dificultad? ¿Quién no deseó que esa historia de amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad? Y es que después del éxito arrollador de Erkenci, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can no tardaron en surgir. La prensa, los fans, todos esperaban ansiosamente que su amor traspasara la pantalla. Querían que esa magia, esa conexión, se materializara en la vida real.
Y en algunos momentos parecía que sus deseos se iban a cumplir. Hubo momentos que parecían confirmar esos rumores. Miradas cómplices en público, gestos cariñosos fuera del set, comentarios en redes sociales que dejaban entrever una posible relación. La emoción estaba a flor de piel. Los fans, ilusionados, creían que estaban presenciando el nacimiento de una historia de amor real. Esperaban con ansias el anuncio oficial. Pero lamentablemente, y aquí es donde la historia se torna agridulce, las cosas no fueron como muchos esperaban. La relación, si es que realmente existió, no prosperó. Y para ser honestos, la relación fuera de la pantalla entre Demet y Can se volvió, digamos, tensa. Hubo declaraciones cruzadas, indirectas en entrevistas, y una distancia que se hizo cada vez más evidente. El sueño de los fans, de ver a su pareja favorita unida en la vida real, se vino abajo. La decepción, la tristeza, inundaron las redes sociales. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esta pareja que prometía tanto, que parecía tan unida, no pudo consolidarse? Las razones son múltiples y en su mayoría especulaciones. La vida de los famosos, como sabemos, está expuesta al escrutinio público y cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier palabra, puede ser interpretada y analizada al milímetro. Algunos medios de comunicación y expertos en farándula sugirieron que las personalidades de ambos actores eran muy diferentes. Demet, considerada por muchos como una persona más tranquila, reservada y enfocada en su trabajo. Can, por su parte, es descrito como alguien más extrovertido, impulsivo y con una ambición profesional muy marcada. Esta diferencia de personalidades, sumada a las presiones del éxito y la fama, pudo haber generado conflictos y desencuentros. Otros apuntaron a posibles problemas de ego y ambiciones profesionales. El éxito de Erkenci Kuş catapultó a Demet y Can a la fama internacional. Ambos recibieron propuestas para nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. La competencia, la necesidad de destacar, de consolidar su carrera, pudo haber influido en su relación. La envidia, los celos profesionales, son sentimientos comunes en el mundo del espectáculo, y no son ajenos a las relaciones sentimentales. Y claro, no podemos descartar la enorme presión mediática y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta. Los famosos, como sabemos, están constantemente bajo el ojo público. Cualquier error, cualquier desliz, puede ser amplificado y utilizado en su contra. La presión de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas de los fans, puede ser abrumadora y afectar negativamente cualquier relación. Lo cierto es que después del éxito de Erkenci Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno continuó su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos. Y aunque los fans soñaban con volver a verlos juntos en la pantalla, la realidad fue otra. La distancia entre ellos se hizo cada vez más evidente. Demet consolidó su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Su talento, su belleza, su profesionalismo, la llevaron a protagonizar producciones exitosas como Doğduğun Kaderindir y Ampara, donde demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Demet se ha convertido en un referente de la actuación turca, y su nombre es sinónimo de éxito y calidad. Can Yaman, por su parte, decidió buscar oportunidades internacionales. Su ambición, su deseo de expandir su carrera, lo llevaron a Italia, donde protagonizó series como Viola come il mare. Can, con su físico imponente y su carisma, ha conquistado al público italiano, y ha demostrado que es un actor con proyección internacional. Y aquí es donde llegamos al punto clave de nuestro vídeo, la lesión de Can Yaman. ¿Qué tiene que ver esto con Demet? Pues, mucho más de lo que podríamos imaginar. Hace un tiempo Can Yaman sufrió una lesión durante el rodaje de uno de sus proyectos. La noticia corrió como la pólvora entre sus fans, quienes, preocupados por su salud, se volcaron en las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y ánimo. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fueron las imágenes que se filtraron de su pierna. Imágenes inéditas. Muy reveladoras. En esas fotos, se podía ver la magnitud de la lesión. Un vendaje que cubría gran parte de su pierna, posiblemente un yeso, y un evidente proceso de recuperación. La lesión, por lo visto, fue bastante seria. Y aunque no hubo declaraciones oficiales sobre cómo ocurrió exactamente, estas imágenes impactaron a sus seguidores y a la prensa en general.
Se especuló sobre las causas de la lesión, sobre el tipo de tratamiento que estaba recibiendo y sobre el tiempo que tardaría en recuperarse. Pero, ¿por qué son tan importantes estas imágenes en relación con Demet? Pues porque a pesar de la supuesta tensión y distancia entre ellos, el mundo del espectáculo turco es muy pequeño. Y aunque no se hayan pronunciado públicamente sobre la situación del otro, es muy probable que hayan tenido conocimiento de lo sucedido. Las noticias vuelan, los contactos existen y la información se comparte. Además, el hecho de que Can Yaman sufriera una lesión física, después de todo el éxito y la exposición mediática, nos hace reflexionar sobre la exigencia y la presión que enfrentan los actores. Rodajes extenuantes, largas jornadas de trabajo, la necesidad de mantener una imagen impecable, el ritmo frenético que exige la industria del entretenimiento, todo esto puede pasar factura en cualquier momento. Los actores, como sabemos, son seres humanos. No son máquinas. Y a veces la exigencia de cumplir con las expectativas del público, de mantener un ritmo de trabajo implacable, puede afectar su salud física y mental. La lesión de Can Yaman es un recordatorio de que, detrás de la fama y el brillo, hay seres humanos que también sufren, que también tienen problemas, que también necesitan descansar y cuidarse. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y de la lesión que sufrió Can? Primero, que la vida de los famosos, aunque nos parezca glamorosa y perfecta, también tiene sus sombras. Las relaciones, las ambiciones profesionales, la presión mediática, pueden afectar cualquier aspecto de sus vidas. La fama, el éxito, no garantizan la felicidad. A veces, al contrario, pueden generar problemas, conflictos y desencuentros. Segundo, que la historia de Demet y Can, aunque no tuvo el final feliz que muchos esperaban, nos demuestra que cada persona tiene su propio camino. Y que a veces la vida nos sorprende con giros inesperados. Las relaciones, como sabemos, son complejas. No siempre funcionan. Y aunque duela, es importante aprender a aceptar que las cosas no siempre suceden como queremos. Tercero, que debemos ser empáticos y comprensivos con las personas que trabajan en el mundo del espectáculo. Detrás de la fama y el brillo, hay seres humanos con sueños, miedos y preocupaciones como cualquiera de nosotros. Los actores, los cantantes, los deportistas, todos ellos son personas que, a pesar de su éxito, enfrentan desafíos y dificultades en sus vidas. Y cuarto, que la salud es lo más importante. La lesión de Can Yaman es un recordatorio de que debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. La salud física y mental son fundamentales para llevar una vida plena y feliz. Debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo, a descansar cuando lo necesitamos y a buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Pero volviendo a la lesión de Can, ¿qué le deparará el futuro? ¿Cómo será su recuperación? ¿Volverá a la acción pronto? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que sus fans le enviarán todo su apoyo y cariño durante este proceso. La comunidad de fans de Can es muy grande, y están deseando verlo recuperado y de vuelta en los sets de rodaje. Le enviarán mensajes de ánimo, le desearán una pronta recuperación, y le asegurarán que lo estarán esperando con los brazos abiertos. En cuanto a Demet, seguramente seguirá cosechando éxitos en su carrera profesional. Su talento, su belleza, su perseverancia, la llevarán a alcanzar nuevas metas y a conquistar al público con sus interpretaciones. Demet es una actriz talentosa, y tiene un futuro prometedor. Y ahora, volviendo a la pregunta que muchos se hacen, ¿existe alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos? ¿Hay alguna esperanza de que en algún momento se reconcilien y vuelvan a formar la pareja que tanto amamos en Erkencikus? La verdad, es difícil saberlo. El mundo del espectáculo es impredecible. Las relaciones cambian, las circunstancias evolucionan y las personas también. En el futuro podrían coincidir en un proyecto por casualidad o por decisión de los productores. Podrían, incluso, superar sus diferencias y construir una relación más sólida. Pero por ahora, solo podemos especular. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, con sus luces y sus sombras, con sus amores y desamores, con sus éxitos y sus fracasos, nos demuestra que la vida, al igual que las novelas turcas, está llena de sorpresas y giros inesperados. Y que, a pesar de todo, el amor y la esperanza siempre están presentes. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco y que les haya parecido interesante la historia de Demet Özdemir y Can Yaman y cómo una lesión puede revelar tanto. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que Demet y Can algún día volverán a coincidir en algún proyecto? ¿Qué les pareció la lesión de Can? ¿Cómo creen que afectará su carrera? Cuéntenme. Me encanta leer sus opiniones y saber qué temas les interesan para futuros vídeos. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y les resulte interesante. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Activen la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una novela turca, llena de emociones, sorpresas y mucho drama.